choferes de taxis, vendedores de seguros u otras formas de subempleo. Y pese a las promesas de contratar a más personal y cubrir vacantes en zonas marginadas, el gobierno mexicano sigue contratando especialistas provenientes de Cuba y que desde la pandemia por COVID-19 a la fecha suman 1,149 de acuerdo con la propia Secretaría de Salud y aún así no alcanzan a cubrir la demanda. La población empieza a criticar y a reclamar que por qué vienen médicos de Cuba, ¿no? ¿Y por qué están contratando médicos de Cuba si tenemos los propios médicos? El personal cubano recibe el mismo salario que cobrarían especialistas de México. La diferencia es que los extranjeros sí aceptan trabajar en zonas pobres y apartadas. Mega Noticias, Andrés Solís. Bueno, pues ahí está, en términos generales, lo que nos propone, nos expone nuestro compañero Andrés Solís. Y ahora vamos a platicar con Eduardo Antonio Lara Pérez. Él es académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y también es director general de la Fraternidad Médica por la Salud, AC Médicos Unidos por México. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros estos minutos con el auditorio de Dimensión 360. Y bueno, pues hace unos momentos daba un contexto de cómo estamos actualmente en términos de el acceso a la salud, que debería de estar garantizado, que es un derecho de todas y todos. Lamentablemente, algo que hemos estado padeciendo ya desde hace muchos años, me parece que se ha venido agravando en los últimos, y el gran problema de todo esto es que hay vidas de por medio. ¿Cuál sería tu diagnóstico en esos momentos de cómo se encuentra el sector salud? Bueno, para poder opinar de cuál es la condición actual, tendríamos que remontar qué es lo que pasaba antes. Y casi toda la infraestructura, hablando del Seguro Social, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, pues fue hecha en los gobiernos priistas y en algunos panistas. Durante esa época, en los últimos 50 años, México se caracterizó por ser uno de los referentes en cuanto a la vacunación infantil, alcanzando niveles del 95%, a nivel internacional muy reconocido. También, así es, en la década de los 70, el Centro Médico Nacional era el referente más importante de Latinoamérica en infraestructura de salud, en equipo, en investigación, poniendo modas que se utilizaron durante muchos años. A partir de que se dejó de manejar el seguro social por un médico y que vino un administrador específicamente el licenciado Farel, pues todo cambió. Y cambió para mal porque se dejó de manejar una empresa que ofrece salud y atención de la salud de manera administrativa como si fuera un negocio. De ahí, si tomamos en cuenta cuál fue el estado que se dejó con ese tipo de gobiernos de oposición al actual, finalmente los panistas hasta 2018, pues teníamos en los gobiernos panistas se creó el Seguro Popular. Este Seguro Popular era con la intención de ofrecerle a la gente que no era derechohabiente del Seguro Social la oportunidad de recibir atención médica, sobre todo en situaciones de eventos catastróficos. Y eventos catastróficos, estamos hablando de un trasplante, de una atención de cáncer, de problemas de terapia intensiva, en fin, una serie de cosas que era prácticamente imposible que se pudieran atender si no contaban con un recurso económico, y el seguro popular le pagaba en dinero al Seguro Social para que se atendiera a esas personas que no eran derechohabientes. En este gobierno viene una serie de cambios muy importantes. El primero de ellos, que es importante de mencionar, es la austeridad republicana. Eso quiere decir, vamos a recortar gastos en la salud. Y si bien nos quejábamos en los gobiernos panistas, que fueron los últimos del actual, acerca de que hacía falta inversión en infraestructura, en sueldos, en nómina, etcétera, pues con una austeridad era imposible mejorar. Otro error importante fue la creación del INSABI, sin ninguna reglas de operación, sin ningún proyecto piloto, y que fracasó en menos de 2 años, y que lo desechó el gobierno de Morena y fue sustituido por una versión que ya existía
que se llamaba IMSS Coplamar en tiempos anteriores a Morena, y que ahora se le cambió el nombre a IMSS Bienestar, con la intención de atender a la gente que no es derechohabiente, ofreciéndole políticamente atención médica y medicamentos regalados sin costo. Ahora vamos a entrar en el detalle. Toda la atención médica y los medicamentos tienen un costo. Alguien los tiene que pagar. Y si se recorta el gasto, como se ha recortado incluso ya en este gobierno, se volvió a recortar el gasto en salud. ¿Qué es lo que va a pasar? Simplemente estamos hablando de dinero. Entonces, es muy difícil, siento yo, que se vayan a cumplir metas de mejora si no hay dinero de por medio. No es solamente un argumento político de decir que ya vamos a cambiar y que va a haber medicamentos, que va a haber atención. ¿Dónde va a haber dinero para infraestructura, para comprar equipos, para surtir medicamentos, para tener todo un stock necesario para atender pacientes? Eso por un lado. Por otro lado, la población se ha multiplicado tanto, que el Seguro Social tiene un error metodológico administrativo. Me voy a explicar. Un derechohabiente común paga él o su patrón una cuota al Seguro Social. Hasta ahí estamos muy bien. Quiere decir que el Seguro Social recibe un dinero por la atención de ese derechohabiente. El problema es que ese derechohabiente tiene derecho de que reciban atención por el simple hecho de pagar esa cuota su esposa, su concubina, sus hijos, sus papás, o sea, los abuelos, los suegros. Y vemos que por un derechohabiente pueden recibir atención médica a veces hasta 7 o 8 personas más, que también consumen atención médica, medicamentos y cosas que se van a necesitar y que cuestan dinero. Entonces, es algo muy difícil de manejar, porque una cosa es que se ofrezca servicio y otra cosa es que se puedan pagar o que existe el dinero o la infraestructura para que eso sea posible. De ahí, pues tenemos problemas bastante serios actualmente. Tenemos problemas de infraestructura, falta de medicamentos, la demanda de atención ha subido tanto que los sitios donde se da atención médica no se dan abasto. Y no se dan abasto porque necesitaría haberse creado ya otros centros que desahoguen esa demanda de atención. Y claro, que hay una sobrecarga al personal médico y se quiere que se atiendan más pacientes en el mismo tiempo, haciendo que la calidad quede en un segundo plano. Entonces, eso por un lado, y por otro incluso los manejos de gente sin experiencia que ni siquiera completan las nóminas o pagan a los proveedores del Seguro Social, pues se vuelve un escándalo. Y creo que lo hemos visto en las noticias, ¿no? Elevadores que no funcionan, que se va la luz, que hay filtraciones de agua, que no hay material para operar. En fin, pues todo eso es una resultante simplemente de no invertir en salud. Actualmente se invierte entre el 3 al 3.5% del Producto Interno Bruto en salud. Los países que están un poco mejor invierten del 9 al 12%. Simplemente con que se duplicara la capacidad de operación económica, de presupuesto para el Seguro Social y todo el sector salud, sería diferente la cosa. Entonces, repitiendo, y con esto termino, diría que no se puede ofrecer un servicio de calidad que sea gratuito, porque esa gratuidad que se ofrece, pues tiene un costo. Hay que pagarlo en dinero. Y si no se invierte, si no se tiene el capital para eso que se está ofertando, pues es imposible llegar a tenerlo. Recuerdo una declaración que hacía la presidenta Claudia Sheinbaum precisamente cuando se estaban revisando los números del presupuesto de este año. Y ella decía que no era un recorte lo que se estaba haciendo particularmente a salud, sino que era un reacomodo de estos mismos recursos. No es exactamente un reacomodo en dónde, porque hemos visto áreas tan sensibles, Eduardo, y solamente por ponerlo como un ejemplo, de la atención a la salud mental, en donde pues mucha gente
se está quedando sin los medicamentos y sin la propia atención por parte de especialistas, que esto pues es también uno de los grandes riesgos, porque lo decía en un principio, cuando se trata de temas de salud, se trata de vidas humanas. Ya vimos lo que pasó con la falta de tratamientos completos para el cáncer, ¿no? El cáncer no perdona y no puede esperar hasta que se haga un reajuste, hasta que se administre adecuadamente, hasta que lleguen los recursos. El cáncer sigue avanzando y cobra la vida de las personas. Si no se le está inyectando adecuadamente el presupuesto, ¿a dónde entonces se está yendo? Porque esta semana aceptaron que efectivamente había habido o que se está investigando el tema de Birmex, que esto es gravísimo, Eduardo. Sí, definitivamente, ahorita que mencionas el caso de cáncer, en México estamos acostumbrados a hacer una medicina de atención. ¿Esto qué quiere decir? Pues ya cuando está el problema, vemos a ver qué Y no hacer. preventiva. No tenemos la cultura de la prevención. Por ejemplo, se estima que el 50% de las mujeres en México va a tener cáncer de seno. El 50%. Lo interesante es a qué edad. Y estamos viendo que ahora mujeres, antes se acostumbraba a verlas después de la sexta o séptima década de la vida, y ahora se están recortando las edades, incluso en personas menores de 30 años. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues no hay una detección oportuna porque no se ha invertido en equipos de alta resolución para que hagan un escaneo y determinar las posibilidades de cáncer. No se ha invertido en la atención porque hay un trámite burocrático que dura a veces tanto tiempo, y cuando llegan a ese trámite, la cirugía, la quimioterapia o los medicamentos para su control están en desabasto o están de manera irregular, causando un gasto económico, lo que se llama gasto de bolsillo, para la persona derechohabiente, y que en ocasiones tiene que perderlo todo. Pierde su casa, pierde su automóvil, el poco dinero que tenía, con tal de enfrentar la enfermedad, porque el Seguro Social o el sector salud no es capaz de resolverle el problema. Y después de eso, es difícil llevar el control, precisamente porque no hay un orden, porque se está atendiendo tanto con tan poco, que entonces no hay capacidad de estar vigilando, ni mucho menos de hacer investigación. Entonces, realmente es un problema que se vuelve cada vez más grande. Por ejemplo, te doy algunas cifras. De cada 100 pesos que se invierten en el sector salud, hasta hace un año, de esos 100 pesos, solamente 11 pesos se dedican al primer contacto. ¿Eso qué quiere decir? Todo lo que involucra fuera del hospital, los centros de salud, las promociones de la salud, la atención en sitios rurales, etcétera, el 11 pesos de cada 100. Entonces, si no se invierte en que la mayoría de las enfermedades llegan con diagnósticos tardíos, tratamientos inadecuados, no hay prevención, no hay una detección oportuna. Deberíamos de inyectar un capital que cuando menos doblara o fuera 3 veces más lo que se está recibiendo, pues para poder detectar casos más tempranamente, que reciban tratamiento oportuno y que se garantice su sobrevivencia y calidad de vida. Entonces, realmente tenemos un problema de administración de los servicios de salud, y esta administración tiene que ver con el dinero, tiene que ver con los recursos físicos y con los recursos humanos. Se ha mencionado mucho la falta de médicos. Sí, bueno, y que traen médicos de otros países, específicamente de Cuba, los cuales no sabemos, no hay una homologación como en otros países que está regulado. Yo no puedo irme a trabajar a Inglaterra porque tienen que homologar mi título y mi cédula de especialidad y que yo demuestre que tengo las capacidades. Esto no sucede con las decisiones que se han tomado. Y sin embargo, la gente que quiere entrar al Seguro Social, hay una serie de requisitos tremendos en las cuales nos ponen una bolsa de trabajo y los quieren mandar a sitios inhóspitos donde corren riesgo en su integridad física, y también que les puedan robar. Y realmente se vuelve un complejo, algo tan complejo que no se ve cómo lo vayan a resolver. Ahora el gobierno ha decidido tener una serie de encuestadores, casa por casa, como eran los médicos descalzos de China en la década de los 70, y que para detectar en adultos mayores enfermedades o facilitarles las cosas. Realmente me parece algo absurdo.
como si no existieran niños en el país. O sea, esta persona mayor muy respetable, es bueno que reciba atención. Y los niños, que va a ser el presente y futuro del país, ellos no tienen derecho a recibir una atención domiciliaria. En fin, hay una serie de cuestionamientos que se necesita oír y desatar polémica para oír otras formas de pensar, y que ahora pues hemos caído en lo que ya vivimos hace más de 50 años, cuando teníamos un gobierno absolutista en dominios del PRI, que tenían dominadas ambas cámaras y que ellos decidían qué es lo que querían hacer. En términos generales y en conclusión, porque se nos ha acabado el tiempo, doctor Eduardo, pues básicamente sí, el sector salud está en terapia intensiva, si no es que agonizando, lamentablemente. Doctor Eduardo Antonio Lara Pérez, muchas gracias como siempre por estar con nosotros y por compartirnos además estos datos que deberían de ser para la reflexión y la acción por parte de las autoridades. Que tenga buena tarde. Muy amable, muchas gracias, Vinci, a tus órdenes. Gracias a usted, académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y director general de la Fraternidad Médica por la Salud, hacen Médicos Unidos por México. Qué preocupante esta situación. Vámonos a la pausa.